Hola, mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando a petición de todos sobre los dones más profundamente, qué son, cómo los identificamos, cómo podemos clasificarlos, cómo podemos desarrollarlos. ¿De qué dones realmente estamos hablando aquí? O que les vamos a venir a conversar en este capítulo. Porque no es de las habilidades que ya todos reconocemos, de por ejemplo, alguien es muy hábil para la música, o mira, tiene muy buen oído musical, o es excelente para pintar, que este niño sí es bueno con las matemáticas y los números, yo soy toda tosca, no sé, cosas así, ¿no? Esas son habilidades que todo el mundo ya reconoce, ¿sí? Pero entonces venimos a hablarles ya de otros dones que han sido como más excluidos de algunos siglos para acá, porque inicialmente eran dones supernaturales, súper reconocidos y súper importantes para la humanidad. Entonces, estamos hablando más bien de estos dones que los reconocemos como dones espirituales, energéticos, sensoriales, que no son otra cosa más que estar abiertos, estar en conexión con todo el campo energético que existe y que nos permite percibir entonces más allá de lo que lo físico realmente percibe, ¿sí? Entonces, de repente Ujú. podemos escuchar cosas que otras personas no escuchan o ver cosas que otras personas no ven, sentir físicamente otras cosas que otras personas no sienten, o leer en la naturaleza, escuchar a las aves, escuchar a las plantas. De ese tipo de dones estamos hablando el día, o vamos a hablarles el día de hoy. Exactamente. Y en realidad, pues estos dones, yo no conozco ninguna clasificación específica que haya así de ellos. He visto muchas y en distintos sitios los clasifican Uf, distintos. Entonces, hay un montón de clasificaciones. sí, y cada quien los pone según. Entonces, nosotras no los reconocemos, pero más o menos los ponemos en cuatro categorías que vienen a ser los dones de conexión con la naturaleza y el ambiente a tu alrededor, de trabajar con la energía de la tierra, de los elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra, de conectar con plantas, con animales, y que son, De conectar con elementales, o sea, porque una cosa son los elementos que todos reconocemos también, fuego, aire, viento, agua, fuego, aire, agua, tierra, pero están los elementales, que son todos estos seres que están en concordancia con la naturaleza, que funcionan con ellos y que dejamos de percibirlos hace muchísimo tiempo, pero que están ahí, que existen, ¿sí? Lo que claro, llamaríamos hadas, duendes, esas cositas que todas están por esas allí. cositas. Sí, claro, y que que culturas antiguas o nativas pues reconocían que usaban realmente, ¿no? Antes. Está eso, están también los dones que son más como basados en nuestros sentidos, pero extra, como los extrasensoriales o hipersensoriales, que son cosas como la clareaudiencia, la clarividencia, ¿qué llamaríamos clarisentiencia? Que es cosas así, que es ya pues O oír clariconisciencia también, ¿no? la clariconiciencia, ¿no? Claro, el saber, tener información que no sabes de dónde llega, el oír cosas que otros no oyen, que cosas que van más allá de lo físico, etcétera. Y luego tenemos también dones, pues que llamaría psíquicos, mentales, como por ejemplo la telepatía, leer La mentes, telequinesis. telequinesis, Ah, este, ¿cómo es que se llama esta donde puedes tocar un objeto la y psicometría, percibir la psicometría? la Ajá. psicometría, La visión y remota, que ujú, puedes trasladarte a un pro- lugar, a un espacio, observarlo. claro, proyectar tu presencia o tu conciencia o tu energía hacia otro lugar con el que estás físicamente, total. Y luego tenemos también, pues, lo que nosotros llamaríamos más de energía, energéticos, aunque todos son energéticos, que de Total. manipulación de energía, sanación cuántica, el Reiki, la sanación con cristales, que estás trabajando directamente con el campo energético de las personas. Las canalizaciones, ¿qué es eso? Es percibir todo el campo que existe, ¿no? Y poder de allí recibir entonces mensajes o Exactamente, o sea, entonces estamos hablando de dones que van más allá, que nos permiten interactuar o leer la energía, entonces vamos más allá de lo físico. Y estos dones, ¿de dónde salen? Esa es la pregunta, ¿no? de repente no has sentido que quizás estás en un lugar y
que te dicen algo, pero que te están diciendo algo que no sé, sientes que debes decírselo a la otra persona o sientes que te están dando una respuesta a ti. O quizás es que estás en un momento y te llega una visión de algo que pareciera ser una visión de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, ¿no has sentido nunca eso? Porque eso es parte de precisamente de estos dones que estamos hablando, ¿no? O soñar, a mí me pasa mucho que, o me ha pasado en ocasiones que, cada rato, pero me ha pasado que estoy durmiendo y en el sueño me dan mensajes, me mandan, en estos días hace poco me pasó, por ejemplo, que yo quería dar un taller sobre geometría sagrada y soñé así como que esta es la manera en la que debes entregar la información y me la dieron con imágenes, con todo así súper clasificado, ¿no? Entonces, eso es, tú estás recibiendo la información con esos dones que tienes. Desde, en este caso, desde lo onírico, ¿no? Que también es un mundo que Analizando a través de existe, sueños. claro. Sí, en realidad, pues los dones son muchos y el cómo los reconoces o digamos los síntomas, síntomas, las señales de que los tienes pueden variar, pero digamos, los más típicos, ¿no? Si tenemos cosas como la clariaudiencia, que es lo que tú estabas describiendo, de oír cosas, de que te llega un mensaje más hablado, la clarividencia, que es la visión y que incluye incluso en sueños, y luego tenemos Lo que llaman clarisentiencia, es que pregnación, tiene ¿no? eh, sensaciones pues táctiles, Uy, si de este, repente sentiste un frío o mucho o- calor y de la ujú, nada, en un lugar que no tendrías por qué estarlo sintiendo, ¿no? Por ejemplo. O de repente como una compresión, algo en tu estómago, bueno, en tu corazón, o más bien que te expandes, que, que tu cuerpo como que se abre, ¿no? Eso es parte de ese sentir táctil, ¿no? claro, Esa claro. sensación táctil. Y hay otros que son un poquito más, digamos, abstractos, como la claricognisciencia, porque ahí estamos hablando de que te llega conocimiento y no es en una forma específica, no necesariamente es una visión, no necesariamente es un mensaje hablado, sino que es como que de repente tú sabes algo. Y es una Aquí, sensación muy extraña. Es como que de repente tú tienes un cierto conocimiento y tú estás seguro completamente y no sabes de dónde vino, pero ahí está todo lo que tú necesitas saber. Pues lo que está ocurriendo con todos estos dones es que estamos percibiendo la energía del ambiente, la energía de otras personas, la energía del campo, el campo energético del campo unificado. Y entonces, bueno, nos llegan todas esas sensaciones. Entonces, otras señales por las cuales puedes reconocer dones son cosas como el percibir las emociones de los demás, y este es uno que a mucha gente le pega muchísimo. Yo creo que todos los dones, dependiendo de qué tan intensos sean, porque esto es lo que ocurre, que hay mucha variación, ¿no? Algunas personas como que le va llegando poco a poco y se van acostumbrando, incluso que no llegan a reconocer que eso es lo que tienen, pero otras personas es tan fuerte las sensaciones que piensan que se están volviendo locas y cosas así, ¿no? Como que tú empiezas a oír voces y que lo primero que hace va para un psicólogo. Estoy oyendo voces que no están ahí. claro, o sea, estoy loca, Claro, ¿qué es eso? ¿Quién me está ¿qué hablando, es esto? no? O viendo cosas, entonces piensas, bueno, no, tengo alucinaciones, las visiones y eso. Pero, por Hay, ejemplo, yo iba a poner un ejemplo de la hipersensibilidad o hiperempatía que llaman. Y lo que ocurre en el caso de la empatía es que tú empiezas a sentir lo que sienten los demás. Tú uy, sí. percibes en tu cuerpo como que si tú lo estuvieras sintiendo, cuando realmente es esa sensación, esa emoción le pertenece a otra persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que es hipersensible o hiperempática no se dan cuenta de que eso es lo que les está pasando. Y van cambiando de emoción a cara, de repente estoy brava y no sé por qué, y de repente entonces me pongo alegre o estoy llorando y van así en esos cambios emocionales y dicen, uy, pero yo voy loca, ¿qué me está pasando, no? Y es que estás percibiendo y cargándote. Por eso es que muchas veces también lo identifican como un problema de salud Ujú. mental. Pero ¿qué ocurre? Muchas de estas personas que son hiperempáticas, por ejemplo, se sienten completamente drenadas de energía cuando están en ambientes que hay Con mucha mucha gente. gente. O sea, tú vas a Ujú. un sitio como un centro comercial, un mall, y sales de allí así como que ya no puedes, no puedes ni caminar. Y es porque, claro, porque si tú eres hiperempático, tú estás percibiendo todas estas cosas de las otras personas, aunque tú no te estés dando cuenta de que eso es lo que está pasando y te vas drenando de energía, porque, sobre todo porque si tú no sabes, Claro, pues no tu te energía se protege. va fugando.
tu energía se va fugando hacia la energía de los otros también, ¿no? Claro. Luego tenemos otras habilidades como la mediumnidad, y en la mediumnidad lo que ocurre es que tú percibes cosas relacionadas a seres que ya han trascendido, que han muerto. Entonces tú es como que tú estás viendo el otro plano, el más allá. Y entonces ves, puede que veas a personas que no están allí, puedes que veas cosas, que sientas. Esto también es muy típico, ¿no? La gente asocia con que entras a una casa, a un cuarto y de repente se pone todo frío, sientes como que todo está frío y eso lo asocia mucho con el que hay una persona desencarnada allí. O que te sacan del lugar también ocurre. Cuando la energía es como muy fuerte y muy potente, tú sientes como que algo del lugar te empuja hacia atrás, no te permite entrar. Y puede ser un trascendido que aún está allí en ese lugar y que pues no quiere que entres. Pues hace poco escuchaba, por ejemplo, de una casa donde quería entrar una familia nueva, quería entrar y algún trascendido en esa casa no permitía la entrada. O sea, no le hacía agradable el lugar a las personas hasta que pues lo reconocieron y se pudo despedir ese trascendido de la casa y los otros entrar en buena conciencia a ese hogar, ¿no? Y hacer ese hogar de una manera tranquila. Claro, esos son los casos típicos de que hablan de las casas embrujadas, Ujú, ¿no? claro. Y normalmente es eso, que hay algún trascendido que está muy apegado todavía al sitio. Bueno, y entonces cuéntanos si tú has tenido alguna de estas sensaciones de las que hemos estado hablando, si escuchas voces, si tienes visiones, si te llega conocimiento o canalizas, cuéntanos cuáles son sus dones. A mí me pasó una vez, por ejemplo, recuerdo, yo entré a un museo, y el museo tenía que ver, eso fue en Venezuela, en Margarita había un museo donde había muchas cosas de esclavos, ¿no? Que habían vestuario, habían grilletes, herramientas con las que trabajaban la tierra. Y yo recuerdo que yo entré a ese museo y para mí fue muy pesado, pero súper pesado entrar allí. Yo no me gustó estar allí, ¿no? Y hubo en un cuarto específico que entré y ahí mismo tuve que salir de allí. Y recuerdo que, bueno, yo estuve en mi viaje allá y cuando regresé a casa, tuve un sueño que fue ver una película de lo que había ocurrido con la gente de esos artículos que estaban en ese museo. Wow, Entonces, era así como había un capataz que también era un hombre afrodescendiente, digamos, pero era el capataz de una hacienda que maltrataba muchísimo a todos los esclavos y en una vez yo abro los ojos y veo a ese ser ahí en la ventana de mi cuarto. Para mí fue un susto muy grande. claro, total. Pero claro, a ver, al ver cómo fue su vida, ¿no? Uno diría, uy, qué hombre tan malo, pero la realidad es que ese ser lo que quería era descansar y lo que estaba buscando era como el perdón y poder entonces pasar a otro plan. Y ese fue el trabajo que yo hice, ¿no? Con él. Y ya dejé de sentirlo, pero fue uy, súper fuerte la vista, tanto la sensación en el lugar como la visión de toda la película de lo que ocurrió y luego verlo allí como que ayúdame, por favor. Para mí fue muy impresionante, ¿no? Bueno, este tipo de dos de los que hablamos, Claro, pero y por eso es que hablamos, por eso es que decimos precisamente que pueden llegar a ser muy fuertes para mucha gente. Y es una de las razones por claro, las que con frecuencia se niegan, porque ¿qué es lo primero que hace la sociedad? La sociedad dice, no entendemos esto, entonces lo clasificamos como esto es de loco o es del demonio, cosas del demonio. Ujú. entonces la gente lo esconde cuando tiene ese tipo de sensaciones. O eso es lo que Y ha por eso ocurrido es pues que, tradicionalmente. y disculpa, Saye, pero es que siento que precisamente por ese motivo es que todos estos dones que eran tan naturales en nuestros pueblos originarios, tan naturales antiguamente, hace muchos siglos atrás, fueron cada vez más escondidos porque fueron atacados. Las personas que tenían estos dones fueron atacadas. Quemaron a personas por eso, fueron perseguidas personas por eso, ¿sí? Y entonces, claro, yo tengo este don, yo no voy a hablar de esto. Y eso pues se metió en nuestro ADN, ya debemos ocultar nuestros dones y cada vez fuimos más silenciados, ¿no? Claro, tenemos que ser normales. Y el concepto de normalidad se fue redefiniendo. Claro, entonces, por ejemplo, nuestros pueblos originarios que tienen tanta conexión con la naturaleza, por ejemplo, que ese es otro de los dones, cómo puedes leer a las plantas, escucharlas, saber los beneficios que te van a dar, saber si realmente puedes tomarlas o no, no solo las plantas.
Estamos hablando del agua, de las piedras, de la tierra, dónde sembrar, dónde no. Eso es Estar cómo viene la conectado, lluvia, saber cuándo ¿sí? ver, cuándo, o Estar sea, conectado con todo el ciclo natural. Entonces, nuestros pueblos originarios tenían eso, y eso se ha perdido un montón, ¿no? Precisamente porque, primero porque nuestros pueblos originarios fueron atacados, y eso no es una mentira, todo el mundo lo sabe. La claro. colonización lamentablemente, pues quiso eliminar toda la cultura originaria de los territorios, y entonces pues obviamente se perdió mucho de ese conocimiento, o fue, como les digo, silenciado, ¿sí? Fue silenciado, no se perdió porque continúa allí, porque es precisamente Continúa, claro, las poblaciones que sobrevivieron, pues continuaron con su, como pudieron, continuaron con sus costumbres, pero con no, su legado, no sí, fue reconocido hasta recientemente se está volviendo a reconocer el hecho de que todos estos pueblos originarios, aborígenes, nativos, tienen una cantidad de conocimiento que es muy relevante de paso en esta época porque estamos volviendo, tratando de volver a eso que éramos y en particular el volver a conectar con la tierra, con el planeta, con la naturaleza y el poder trabajar juntos, ¿no? O sea, en conexión. Yo una vez vi un documental de un mamo que él contaba, ¿no? Como, por ejemplo, las piedras son de territorios específicos, ciertos tipos de piedra, y que tienen que estar en ese territorio, porque si las sacas del territorio pueden causar un desequilibrio, ¿no? Y eso la gente no lo sabe. Entonces pueden causar, por ejemplo, sequías. Conocí a este mamo, bueno, estoy hablando de un documental que se encargó de ir de museo a museo a buscar piedras que estaban en los museos, que no tenían por qué estar ahí, sino que tenían que estar en su pueblo original, en su territorio original, para volver a traer la abundancia, fuera de agua, de alimento, de que la tierra fuera fértil, ¿sí? Porque habían retirado esas piedras de allí. Y esto no es una creencia loca, es que realmente es así. Y conocí otro mamo que, por ejemplo, me decía que cuando él estaba chiquito, lo del mamo es una cuestión hereditaria, ¿no? O sea, el que fue mamo, el papá, entonces el hijo lo hereda, ¿sí? Entonces, cuando él estaba chiquito, no recuerdo si fue su abuelo o su papá, ellos estaban pasando su territorio por una gran sequía. Y el abuelo dijo, tenemos que ir a un lugar. Y lo llevó a un lugar en otro lado del país, donde había una cueva llenita de cuarzos. Y agarró un cuarzo y le dijo, cuando a ti te ocurra, si es que llega a ocurrirte cuando tú seas mamo, tienes que venir acá a pedir permiso para tomar ese cuarzo y volver a regresar el agua al territorio. Y en ese entonces ese señor agarró los cuarzos y los llevó allá a donde estaban, y volvió a enterrar el cuarzo allí para que el agua volviera a su territorio. Entonces, uno no tiene conciencia realmente de lo que hace a nivel de la naturaleza. Imagínate todo lo que estamos haciendo, no solo que agarrar una piedra, es que reventé un árbol, es construir una casa, es que sin pedir permisos y sin tener el conocimiento de qué tanto realmente estoy afectando al planeta, ¿no? Cómo estamos violentando la estructura energética de los distintos ecosistemas. Sí, Toda la incluso, o sea, malla, claro. imagínate, si mucha gente ni siquiera quiere aceptar el daño biológico, ecológico, ambiental, pues imagínate hablar de a nivel energético de lo que es la estructura base de esos sistemas, estarlos violentando. Sí, es Claro, difícil. y eso si hablamos del planeta, pero entonces sí, imagínate, si todos somos, digamos, dentro de un gran universo, dentro de una gran unidad, nosotros somos un pequeño fractal, que tenemos todos los componentes de ese gran universo y de esa gran unidad. Entonces, si nos vamos al micro, a nosotros mismos, ¿cómo violentamos nosotros nuestra energía, sí? Y que eso impacta directamente a nuestro campo físico, y la gente ni idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, Y ese esto impacto tiene se que ver riega mucho. porque es como una ola, ¿no? Se violentas a ti Ujú, mismo claro, y el cambio energético se va regando también a los que están a tu alrededor, se va notando en tu ambiente, en tu comunidad, etcétera. Sí, correcto. Y esto tiene que total. ver entonces un poco con los dones energéticos, porque si nos vamos a estos dones que nosotras clasificamos, o sea, ella y yo clasificamos como energéticos. Por ejemplo, en la sanación cuántica o el Reiki también trabaja con eso. Lo que hace es trabajar en tu campo energético, en tu cuerpo energético, que es un cuerpo sutil que todos tenemos, y que entonces al momento de tú organizar esa energía de ese cuerpo, directamente va a impactar en tu cuerpo físico. Entonces se va a organizar tu cuerpo físico y vas a empezar a sanar. Claro, la sanación en el cuerpo físico es muchísimo más lenta, porque la Claro. vibración es mucho más densa, es mucho más pesada, ¿sí? Entonces es mucho más baja. Entonces el cuerpo es más denso y va más lento todo. Toma Pero igual tiempo. va aplicándose.
pero va a claro. llegar llenándose, ¿no? De eso. Entonces, esos son parte de los dones. Entonces hemos hablado, pues, sí, de los claris, audiencia, clarividencia, clariconiciencia. Hemos hablado entonces de esto de sentir la energía, estábamos hablando de sentir la energía a nivel ambiental y natural y de las plantas y de los animales. Y también tenemos lo de manipular la energía como la sanación, lo que estás diciendo tú, exactamente. Y los dones que la gente llama más como de psíquicos, ¿no? Que tienen que ver más como que el poder mental. El poder mental, telequinesis, leer la mente, hacer telepatía. Y yo creo que estos dones, pues, la gente los ve menos raro en cuanto a que lo asocian más como que, bueno, es tu poder mental, tú lo puedes desarrollar, tú puedes hacer prácticas, ¿no? Y esto me lleva al siguiente tema que es, en realidad tú puedes hacer prácticas de todos. O Claro, sea, no solo de los dones mentales, sino de todos claro, estos que estamos nombrando. así como nuestras habilidades naturales, como, bueno, todo el mundo puede cocinar, ¿sí? Algunos mejores que otros. Algunos nacen ya siendo unos cocineros, unos chefs. Y Exactamente. entonces no necesitan un libro de recetas y hacen cosas espectaculares y deliciosas. Pero todos podemos cocinar y O todos todos podemos podemos aprender a aprender a hacerlo. cocinar, ¿sí? Claro, Todos podemos todos podemos desarrollar aprender a esa hacerlo. habilidad. Igual pasa con los dones, entonces. Yo de repente nací con un don, pero puedo desarrollar otros, ¿sí? Porque digamos, pues todos tenemos dones, eso es una realidad. Todos, absolutamente todos tenemos dones. Ya sean, como lo explicamos en episodios pasados, heredados por nuestro linaje, nuestro legado, ya sea porque traemos dones nuevos para que los que continúan tengan otras posibilidades, ¿sí? O para el mismo planeta también, pero Total. todos podemos desarrollar con disciplina o con constancia cualquier don, activarlo, ¿sí? También hay algunos que tenemos callados y bueno, vamos a irlo sacando a la luz, como Claro, sin miedo. ahí muy importante porque, a ver, muchos de los dones que tenemos del linaje, por ejemplo, ya lo hablamos en el otro episodio, pues se han quedado dormidos o los hemos mantenido bloqueados porque precisamente por todo lo que hemos dicho de que muchas de estas cosas se pueden ver como que tienes problemas mentales, que estás loco, ese tipo de cosas. Pero Entonces la gente las fuimos niega. señalados. Entonces, volviendo a lo de los dones, y nos adentramos en esto que veníamos diciendo, que todos los dones se pueden desarrollar que los tengas ya innatos en ti o no. Tú puedes desarrollarlos todos. Claro, los que son tuyos propiamente dichos y los que ya vienen, así como decir, en tu ADN, esos van a ser mucho más fáciles para ti. Más fáciles el desarrollarlo, el usarlos, el activarlos. Más fácil entre comillas. Sí, porque pueden estar muy fuertes y puede ser más bien al contrario, tener que controlarlos. Pero pero todos se pueden desarrollar. Y entonces la pregunta sería el cómo los desarrollas. Y yo voy a arrancar con una sugerencia que yo siento personalmente que una de las formas más fáciles de entrarle a esto es el tener a un guía o un coach. Una persona que ya sabe, que ya lo usa y que te puede enseñar, así como que el aprendiz de brujo ser el aprendiz, porque una persona que ya los usa y que ya lo conoce, pues ya sabe cómo controlarlo, ya sabe cómo regularlo, más que controlarlo, porque no quiero poner esa idea mental de que es algo que tienes que controlar. No, es algo que tienes que regular. ¿Ok? Entonces, para poder controlar la intensidad, regular el que tan fuerte te pega, el que tanto lo usas, el abrirte a recibir la información o cerrarte según sea necesario, etcétera. Y yo pienso que una persona que ya lo ha usado, pues te puede enseñar de una manera más fácil, pero no es la única manera de desarrollarlo, obviamente. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con respecto a tus dones? ¿Has tenido algún coach o un guía que te haya ayudado a desarrollarlos? ¿O hay alguien en tu familia quizás que tiene el mismo don y te ha transferido de alguna manera ese conocimiento? Sí, yo creo que también es como muy importante conectarte contigo mismo. O sea, si tú no tienes una conexión contigo mismo, difícilmente vas a poder identificar que tienes un don y Claro, menos aún desarrollarlo. Entonces, claro, tienes que llevar un proceso de quién soy realmente. O sea, autoconocimiento, sí. conectar contigo desde adentro, y entonces empezar a identificarte a ti mismo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, lamentándolo mucho, pasamos por un proceso de separación, ¿sí? Y al no conectarnos con nosotros,
pues perdimos, esa fue otra de las cosas por las que perdimos los dones, al desconectarnos de toda esta malla energética y vivir en el día a día, en la velocidad, ya no conseguimos conectar con nuestros propios dones. Sí, yo pienso, o sea, nuestra mentalidad, nuestra visión del mundo hoy en día es muy material. Y no me refiero a materialista ay, de querer la riqueza, no, me refiero a material de físico. Es muy físico, es muy basado en lo que veo, lo que toco, lo que siento. Pero se ha perdido eso, lo sutil. Claro, Incluso mucha lo gente no físico sabe nos lleva a lo conectar con sus vacío. emociones. Yo lo que siento es que lo físico nos lleva a lo vacío. Claro. Parece extraño y paradójico, pero lo físico nos lleva a lo vacío. Y sin embargo, fíjate que uno de los conceptos básicos para volver a conectar contigo misma es volver a lo físico, porque lo que ha pasado con nosotros es que nos hemos vuelto, sí, le prestamos mucha atención es a lo físico, pero al mismo tiempo nuestra mente está súper activa todo el tiempo y no para. Nosotros estamos constantemente con preocupaciones y pensamientos y esto, tengo que hacer aquello. Y aquello, ay Dios, y aquello que ocurrió, y esto que no sé qué, y cómo hago, y estamos constantemente tan ocupados en nuestra mente. Ni siquiera son cosas que realmente están pasando, que no logramos estar presentes, no logramos estar aquí, ahora, en mi cuerpo, el traer mi energía hacia mí y vivir el momento presente. Eso lo hemos olvidado y eso es una cosa, lo que tú Claro, decías, volver a ya, conectar con nosotros. Eso claro. hace muchísima falta. Eso era lo que yo me refería de la separación. Tú no puedes pensar en el cuerpo o pensar en el espíritu como dos cosas distintas. O sea, espíritu y cuerpo van juntos. Somos unidad. Y lamentablemente nos hemos separado. Entonces, en esa sensación de separación es donde se crea entonces el vacío del que te estoy hablando, ¿no? Entonces nos empezamos a preocupar de lo externo, de lo que tenemos afuera, qué pasa con lo que tenemos adentro. Y entonces, Ajá. claro, es muy importante que volvamos a nosotros mismos y que volvamos a conectar, como dices tú, volvamos a ser uno con nuestro espíritu. Y entonces eso, ¿cómo lo hacemos? Porque la gente no necesariamente sabe cómo. Y lo que yo iba a mencionar es que precisamente una de las técnicas que se usa para hacerlo, irónicamente, es volver a lo físico, es volver a tu cuerpo. Pero Mm, volver a tu cuerpo, ¿cómo? Dejar de pensar tanto, dejar de ubicarte en tu mente y bajar a tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, la respiración es una de las herramientas más típicas. Te concentras en tu respiración, tratar de no pensar en más nada. Pero no es mantener, la gente dice, pero es que yo no puedo mantener la mente en blanco. Claro, porque estamos tan acostumbrados a tener esa mente ahí a millón que nos cuesta muchísimo. Pero es que no es un proceso, esto no es algo que va a pasar en un día. El volver a claro, conectar contigo mismo es un proceso y tiene que ser consistente. Por eso es que yo hago tanto énfasis en el ser consistente. Tiene que es ser una disciplina. consciente y consistente. Trata de hacerlo todos los días. No, que te Claro, cuesta mucho. Hazlo 2 minutos al día. Párate a concentrarte exclusivamente en sentir tu respiración, no cambiarla, nada, simplemente sentirla. Una semana, 2 semanas después, no hagas 2 minutos, sino 5. Después lo subes a 10 y tú vas a notar la diferencia. Otra forma es, bueno, meditando, y esto es una forma de meditación realmente. Concentrándote en la respiración. Claro, en la respiración también hay distintas técnicas de respiración que sí, ahí sí la controlas, ¿no? De respirar de una forma específica para lograr un cierto estado de conciencia, no lo que llaman los estados alterados de conciencia. También se puede hacer a través de la respiración, puedes hacerlo a través de la meditación, puedes conectar contigo misma a través del, ¿cómo llaman esto en español? El journaling, ¿sabes? ¿No? El sentarte a escribir, pero sin una idea premeditada de lo sin que vas a pensar, escribir, sin sin pensar en qué pensar, escribes, sino simplemente soltando que todo salga. lo que Claro, yo venga. lo hago mucho, pero con el dibujo, por ejemplo. Yo me siento mucho a dibujar lo que salga, ¿sí? Y esa es una manera O también de conectar. artísticamente, conectar con el arte. Yo he leído bastante del mindfulness, de lo que llaman de la atención plena, y ahorita ya no recuerdo ni quién fue que lo dijo ni en qué libro, pero en alguna de estas cosas leí que hablaba de que realmente cualquier actividad, cualquiera, así sea lavar platos, en la que tú te Ujú, concentres en la actividad y más nada, de manera que tu mente, eso que yo decía antes, no está ocupada en todas estas preocupaciones por el pasado o el futuro, sino que tú estás concentrado totalmente en lo que estás haciendo. Ayuda. Claro, si es una actividad que nos gusta, como dibujar, como escribir, pues más todavía. Pero cuando tú lees a los maestros, digamos, muchos de ellos te lo dicen, ¿no?
tú puedes meditar en cualquier momento de tu día haciendo cualquier cosa, con el solo hecho de Ujú. concentrarte en eso y ya. Yo tengo una amiga que dice que los momentos para ella en donde canaliza más rápido es precisamente cuando está haciendo las labores del hogar. Está lavando los platos o está barriendo. Y ahí es cuando ella está más centrada y es un canal abierto y le lleva información impresionantemente. Aquí vamos con todo esto, la meditación y todo es al volver a conectar contigo misma. Si tú quieres realmente desarrollar tus dones y regular tus dones, tienes que empezar por el poder estar en un estado en el que estás completamente consciente, alineado contigo mismo y presente, ¿no? Y allí, Y entonces aquí no hay excusa, porque dado lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, pues puede ser en cualquier momento y haciendo lo que estés haciendo siempre que estés en concentración, en foco, ¿sí? Estás lavando los platos, pero estás en foco, ahí estás conectando, ¿sí? claro, O estás escribiendo, pero estás en foco, ahí estás conectado. Entonces no hay excusa de que es que no tengo tiempo, es que no tengo espacio, es que no, puedes hacerlo, realmente puedes hacerlo. Lo que tienes que hacer es la intención de hacerlo. ¿Tú podrías comentarnos un poco si tienes alguna herramienta de cómo conectar contigo mismo, ¿sí? Y llegar a tu centro e identificar en ti cuáles son estos dones que tienes? claro. Ahora, a la hora de ponerte a desarrollar los dones propiamente dichos, sí, ahí sí tienes que apartar tiempo para hacer eso. Pero tienes que comenzar con esto de conectar contigo misma. Y una vez que tú tienes ya esa habilidad, digamos, has recuperado esa habilidad de estar, de alinear tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, tu alma. Entonces ahí puedes trabajar los dones más fácilmente. No solo trabajarlos, reconocerlos, porque cuando tú estás alineado, tú lo puedes ya sentir en tu propia energía, tú lo puedes ver, tú estás más abierto a recibir ese conocimiento también intuitivamente. Y entonces ahí puedes tener una mejor idea de cuáles son tus dones y de cómo trabajarlos. Entonces ya ha llegado ese punto en el que tú puedes estar en ese estado de conciencia, entonces ahora te puedes poner a trabajar específicamente el don que quieres trabajar, practicando, haciendo práctica. Y esto me lleva a otra cosa que es trabajarlo en equipo, trabajarlo en comunidad, buscar otra persona que lo haga Sí. contigo. Porque Sí, muchas eso es veces haciéndolo nosotros sumamente solos, potenciador, sí, claro, se amplifican. Cuando lo haces en un grupo, totalmente. es como que la energía se amplifica y todos se benefician. Pero también, también ten en cuenta que hay dones que realmente los tienes que trabajar en equipo, porque ¿cómo trabajas tú la telepatía si no es con otra persona? Por ejemplo, sí, pero también es buena idea tener una persona, es como cuando, ¿sabes? Cuando haces ejercicio, ¿cómo los llaman? Los spotters, que tienes tú estás levantando pesas y tienes a otro que está ahí pendiente, ¿no? Para que no vayas a tener un Ujú. accidente o algo con las pesas, sobre todo cuando es peso muy, muy fuerte. Bueno, tú necesitas un spotter energético, un spotter espiritual, alguien que esté allí también ayudándote cuando estás trabajando los dones, porque pues sí, se te puede ir de la mano un poco si tus dones son muy intensos y necesitas a alguien como que te devuelva al momento presente si de repente te fuiste te adentraste mucho en tus dones. Estoy pensando en cosas como viajes astrales, por ejemplo, o hacer regresiones o canalizaciones, o incluso mediunidad o cosas así, tener una manera de como que salir de ese estado alterado de conciencia si es necesario, Hasta hacer tu rápidamente. cable a tierra. Tu cable a tierra, total. Ya. Eso está muy bien, sí, tener a alguien de soporte, sobre todo cuando estás iniciando estos ejercicios, pero también lo que decía, o sea, hacer estos ejercicios en comunidad permite que la energía crezca y que la conciencia sea más consistente, ¿sí? Y eso está comprobado ya científicamente. Se va creando una masa de un campo mórfico y después una masa crítica que llaman, y entonces todo eso está comprobado. ¿Sí? Al trabajar en comunidad, pues vamos potenciando muchísimo más todos estos dones. No solo para mí, sino para la comunidad entera, Para que la es comunidad. sumamente importante en estos tiempos, ¿no? Esto, no sé, bueno, lo voy a decir, aunque habíamos dicho que lo dejábamos para después, pero esto es en parte la razón por la cual cada vez oímos hablar más de los dones, porque la humanidad, la conciencia de la humanidad está cambiando y cada vez nos abrimos más a aceptar que estos dones existen, que estos dones los podemos desarrollar, que son útiles, ¿sabes? Que no son inventos de la gente, que no son loqueras, que sí están allí
y están allí para que todos los usemos y los aprovechemos. Y pues cada vez hay más gente que sí cree y que sí los ve y que sí los usa, entonces vamos tratando de alcanzar esa masa crítica que tú mencionabas, precisamente a nivel global, o por lo menos a nivel de comunidades, de zonas, tratando de llegar a esa masa crítica en la que ya tanta gente crea en que y ya se acepta y entonces ya se vuelve estándar. Esa es la idea. Esa es la idea. Hacia allá es donde queremos llegar, ¿sí? Pero hay una cosa importante con los dones allá, y es que, pues, nosotros tenemos un don. Hay quienes están conscientes, plenamente conscientes de su don, pero le tienen miedo y entonces lo rechazan, ¿sí? Eh, y al rechazarlo, no saben el daño que se están haciendo. Entonces, es importante como tomar conciencia, porque si tú, pues, no tienes conciencia de que tienes un don, bueno, ese él va a venir y va a venir y va a venir, ¿no? Pero cuando tú lo estás rechazando, te va a venir cada vez con más fuerza y te puede romper energéticamente o romper literalmente, o sea, porque puede afectar tu cuerpo físico muy fuertemente, ¿no? Claro. Entonces, no es lo mismo a que tú tengas consciente tu don y conscientemente digas, no lo voy a usar, pero sé que está allí. Tú no lo estás rechazando, es que estás tomando la decisión, estás eligiendo no usar el don. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es medium, ¿sí? Y ella conscientemente dice, yo no quiero trabajar con, ¿cómo es que se llama este? Con mortuorios, en ceremonias de mortuorios, porque no quiero conectar con los muertos. Y es mi decisión, no quiero conectar con esa energía. Y ella es súper abierta y canaliza muy bien y trabaja desde otros lugares, pero no va nunca a los mortuorios, no trabaja en ceremonias de mortuorios, es su decisión. Aunque ella tiene conciencia de esa energía y de ese don, de esa virtud que tiene. Entonces, es su decisión, pero cuando tú, por ejemplo, tienes, vamos a dar el mismo ejemplo de la mediunidad, tú lo tienes y se te aparece, paca, y tú, "Ay, no, ¿qué es esto? Yo no quiero esto, yo no quiero pa-". Y te va a parecer cada vez más duro y vas a tener experiencia cada vez más fuerte, ¿sí? Entonces, te invito más bien a que reconozcas tu don, que sepas qué es, que sepas cómo controlarlo, cómo regularlo, como dices ella, no vamos a decir controlarlo, sino cómo regularlo para que no te afecte a ti ni a tus cuerpos sutiles de una manera no coherente. Eso es muy importante porque por la misma razón de que nos hemos desconectado tanto de nuestra parte, de nuestros cuerpos sutiles y nuestra parte energética o espiritual, no sabemos cómo, en este momento, no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo manejar nuestra energía. Y entonces, si tú estás aprendiendo a manejarlo, se te puede ir de las manos. O si lo niegas, como dices tú, si lo rechazas, lo niegas, tú te niegas a aceptar que tú tienes este don. Lo que está ocurriendo es que energéticamente, inconscientemente, tú estás bloqueando, ¿no? Estás poniendo como que una especie de campo alrededor. Es como que estás bloqueando el don, lo estás encerrando en una cosita allí y estás bloqueando. O te estás bloqueando a recibir, a sentir esa energía de afuera. Pero como dice Aimé, eso va a seguir viniendo. Las energías van a seguir estando allí. Tu don va a seguir estar tratando de salir, de activarse, de mostrarse. Y puede llegar un punto Gran en atención. el que ocurra algo que termina de abrir ese bloqueo que tú tienes, pero entonces en ese instante, tú no vas a poder regularlo porque no has practicado, porque no sabes cómo, porque todo tu esfuerzo se ha ido en bloquearlo. Entonces te puede afectar mucho. Y yo creo que eso también, pues, hay que tomarlo en cuenta. Si tú trabajas en el don, si tú, digamos, te paras a aceptarlo aunque no te guste, simplemente aceptar el que existe, aceptar el que lo tienes y empiezas a practicar el cómo regularlo. Entonces ahí tú lo puedes regular y decir, no quiero usarlo en este momento, ¿no? Y ahí sabes mejor cómo bloquearlo y cómo manejar la intensidad cuando se vuelve muy fuerte. Claro. Te invitamos a eso también. Nos invitamos a todos, te invitamos a ti a reconocerte, a conectar contigo y a conectar con todos estos dones mágicos que tenemos, que nos permiten además un crecimiento tanto personal como un crecimiento evolutivo planetario, la verdad. Entonces, te invitamos a eso, vuelvas a conectar. Ok. Cuéntanos, y cuéntanos, si ya tienes identificado tu don, cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu proceso con él? ¿Sí? ¿Ha sido
de manera expansiva o más bien de contención. ¿Te tienes miedo a tu don? ¿Nos explicas un poco por qué? O amas tu don y lo abrazas con todo tu ser. Este ha sido nuestro episodio con respecto a los dones, a petición del público. Y en el siguiente episodio vamos a continuar un poco hablando de esto de los dones y a qué vienen en este periodo de transición de nuestro bello planeta Tierra. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestra red de Instagram para seguir con un reto que te estamos proponiendo para desarrollar tus dones. Es una actividad diaria y es algo súper divertido. Te invitamos a que conectes con nosotros y conectes contigo mismo también.